A darle. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por conectarse. El día de hoy, bueno, vamos a ver el tema de razones de deuda. Como lo han visto, ya comenzamos con esta parte de las razones financieras que nos van a ayudar también a pues mejorar nuestro análisis financiero, poder darle un valor numérico a todos los números que vemos en los balances, que vemos en los estados de resultado y pues poder entenderlo y analizarlo de mejor manera. La clase pasada, como lo vimos, pues vimos las razones de liquidez, que pues vienen siendo pues las que usamos para calcular o saber qué también están las razones o la empresa en cuanto a si puede pagar sus obligaciones o no. Y bueno, ahora vamos a ver las razones de deuda. Las razones de deuda que son básicamente estas nos van a ayudar para saber qué tanta deuda tiene una empresa y cómo manejan esa deuda. Como bien saben, pues tenemos deuda, todas las deudas pueden ser buenas o malas, dependiendo del giro o el uso que le dé la empresa. Si la empresa contrata o adquiere deuda para, digamos, comprar una nueva máquina, comprar otra empresa, comprar insumos, comprar cosas que van a hacer que la empresa crezca o mejore, se va a considerar como una deuda buena. En cambio, si una empresa adquiere deuda para, digamos, una máquina y se lo termina gastando el consejo de administración porque se fueron de fiesta o celebraron 10 años de la empresa, pues obviamente se va a volverse una deuda que pues al final no van a tener que usar recursos para pagarlos, en vez de que esta deuda les genere el mismo capital para pagar su deuda, pues va a ser una deuda bastante mala. Igual si, digamos, compran una máquina que no funciona, pues al final también se vuelve una deuda mala. Entonces, como siempre hemos dicho, no todas las deudas o que una empresa tenga deudas es significado de que hay peligro o está mal, sino que hay que analizar cómo se está utilizando esta deuda y para qué es más que nada. Entonces, bueno, nosotros tenemos tres razones que vamos a analizar este periodo. Como saben, si tienen alguna duda me pueden detener, preguntar o cualquier cosa y como ya saben, tenemos la parte teórica y práctica. Pues bueno, estas razones, como lo mencionaba, nos van a ayudar a saber el nivel de endeudamiento o apalancamiento que una empresa tiene y pues también vamos a compararlo contra, pues si pueden pagarlo y cuánto de esto pues es usado para, o sea, cuánta deuda o cuánto dinero debe la empresa en base a sus operaciones. Digamos, muchas empresas usan la deuda para financiar pues sus operaciones, para comprar máquinas y todo. Entonces, todo esto también lo vamos a poder analizar con estos tipos de acciones. Como les mencionaba, bueno, tenemos tres razones que vamos a analizar. Realmente este capítulo contiene como 5, o sea, bueno, las razones de deuda son como 5, pero las más importantes son estas tres que vamos a ver es la razón de deuda capital y la razón de cobertura de intereses. Estas pues son las que más utilizamos nosotros y son las que más prioridad les damos. También, bueno, tenemos dos tipos, como les mencionaba, para medir el grado de endeudamiento, o sea, saber cuánta deuda tiene una empresa y la otra es pues para saber la capacidad de pago, porque normalmente pues no ocurre mucho, pero hay empresas que pues piden más de lo que realmente pueden pagar y al final pues terminan perdiendo más dinero pagando intereses, teniendo que renegociar la deuda o en su defecto pues algún embargo o algún problema que les cause esta deuda. Bueno, primero vamos a ver la razón de deuda o endeudamiento. Esta razón nos va a indicar el porcentaje de activos de una empresa que, bueno, se proporciona o se compró o se usa respecto a pues la deuda, digamos, cuánto de estos activos están financiados por deuda, o sea, por terceros. ¿Qué significa? Que a lo mejor y pidieron un préstamo, pidieron un proveedor, o sea, algún proveedor le dijeron, oye, ¿sabes qué? Déjame la mano de obra o la materia prima a crédito a 90 días o a 60 días. Entonces eso pues ya se vuelve una deuda. ¿Por qué? Porque yo sé que en 60 días le tengo que pagar a mi proveedor. O a lo mejor accionistas, digamos, hay muchos accionistas que son ya un grado más alto de lo que nosotros estamos haciendo, con mayor capital, que al final también se vuelven, pues, no ahora sí que también se vuelven prestadores, y pues son los que les también dan dinero. Normalmente este tipo de accionistas son ya las instituciones, digamos, empresas como Berkshire Hathaway, que viene siendo Warren Buffett, o empresas que son del banco, que también funcionan como banco y como accionistas. Entonces, con esta razón vamos a saber de los activos que la empresa tiene, cuánto está financiado por externos.
Entonces, bueno, con esta razón vamos a usar esta fórmula que es pasivo total entre activo total. Pueden dejarlo así o pueden multiplicarlo por 100 para tenerlo en porcentaje. Ambos números son correctos. Y bueno, para calcular esta razón, básicamente vamos a usar el balance general de la empresa y vamos a tomar ahora sí en cuenta todos los activos y todos los pasivos. Aquí no va a haber diferencia entre circulante y no circulante o pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo. Y bueno, igual aquí también como las otras razones, estas siempre tenemos que compararlas con la misma empresa con años anteriores. Normalmente hacerlo mínimo 2 años, siempre nosotros recomendamos hacerlo 3. Como lo menciono, estas razones a lo mejor no las encuentran tan visibles, estas no las vamos a encontrar, esta sí y la siguiente la vamos a encontrar en Investing, pero la última es muy rara o no la presentan mucho, pero pues es importante calcularla. Como siempre les he mencionado, todo esto ya está calculado en Internet, pero no está de más aprender a hacerlo. Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo práctico. De todos modos, ahorita vamos a pasar a hacerlo en nuestro Excel en la vida real para hacerlo con cálculos de una empresa pues de la vida real y no con un ejemplo. Bueno, nosotros tenemos aquí nuestro balance general de la compañía ABC. Y bueno, entonces, pues nuestra fórmula ya sabemos que es total pasivo entre total activo. Aquí pues tenemos total de activos 770 y pues tenemos que el total de pasivos son de 481. Entonces aquí tenemos la fórmula 481,000 entre 770,000 y bueno, nos da 0.62. Yo esto lo estoy multiplicando por 100 y ya nos da 62%. Ahorita voy a pasar la interpretación. Entonces, bueno, del objetivo pasado o del ejercicio pasado tuvimos 62%. ¿Esto qué significa? Eso significa que por cada dólar que la empresa tiene en activo, 62 centavos vienen de un tercero, o sea, son dinero que viene siendo de un externo o dinero que deben. De esta manera nosotros podemos saber que, o sea, igual puedes entenderlo mejor, que el 62% de todo lo que la empresa tiene realmente no es de ellos. O están en proceso de adquirirlos a través de un préstamo, un financiamiento y que están o pagándolo o los van a pagar o en su defecto lo deben. Entonces, digamos que aquí la interpretación es que necesitamos que sea un número bajo. Entre más bajo este número, significa que menos deuda tiene, o sea, que menos riesgo de que tenga que pagar intereses, de que tenga que, pues sí, tenga que sacar dinero para hacer estos pagos. Y también pues significa que entre menor número, este número sea, significa que la empresa es menos dependiente de los externos, que significa que si una empresa tiene 80% aquí, o sea, en esta razón nos sale 80%, significa que la empresa tiene una alta dependencia de los capitales de terceros que no pueden funcionar o que no están generando el capital suficiente para poder mantenerse ellos mismos. En cambio, si tenemos una empresa, como lo hemos visto, que algunas tienen 5%, 8%, pues que significa que ellos no dependen mucho de los terceros y que realmente si llegaran a necesitar el dinero de alguien más o de algún banco, lo van a hacer, pero para comprar cosas que a lo mejor están fuera de su alcance, pero no dependen realmente de ellos, sino que pueden trabajar con recursos propios. Nuestro estándar o lo que nosotros deberíamos de revisar es que esta empresa no exceda el 50% o 0.50%. ¿Por qué? Porque esta razón, pues, entre más alta nos indica mayor riesgo. Y bueno, el 50% creemos que es un número estándar, un número que, digamos, podemos tolerar y que no vamos a depender muchísimo de otras empresas. Digamos, si yo veo una empresa que tiene este porcentaje de deuda del 125%, 130%, significa que no solo no pueden trabajar sin capital, sino que además necesitan 30% más para poder financiar o trabajar la empresa. Entonces, ¿qué significa? Esta empresa la va a pasar pagando deuda, pagando créditos, pagando accionistas, pagando al banco para poder financiarse. Técnicamente todo su ingreso se va a ir a pagar eso. Entonces, también ahí tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, como les mencionaba, si sabemos que esta empresa, digamos, en marzo compró otra empresa y tenemos una deuda del 150%, pero porque sabemos que compró a otra empresa, pues digamos, ahí digamos, ok, pues compró una empresa, fue un gasto muy grande, pero técnicamente ahora va a tener otro nuevo ingreso. Entonces ahí es cuando entran pues otros factores que tenemos que tener en consideración. Pero si la empresa no ha adquirido nada, no está planeando comprar otra empresa, no está planeando comprar alguna otra fábrica, pues sí es un foco rojo que tenemos que tener en cuenta.
¿Alguna duda sobre la razón de deuda? No, por el momento no, gracias. Ok, bueno, después tenemos la razón de deuda capital. Básicamente, esto es muy parecido a la razón anterior, simplemente solo que aquí nosotros vamos a intentar hacer nuestros cálculos solo con el recurso propio que tiene la empresa. ¿Qué se refiere a esto? Dinero que la empresa tiene, por ejemplo, aquí no estamos considerando edificios, activos que se puedan vender, aquí simplemente es capital contable, si tienen un fondo de ahorro, el dinero de los accionistas, cosas que sean más recursos, digamos que los mismos dueños o la empresa puso. Aquí tenemos dos variantes. La mayoría usa deuda total entre deuda total más recursos propios. Nosotros la vamos a calcular solo deuda total entre recursos propios. ¿Por qué? Porque si haces la deuda total entre deuda total más recursos propios, significa que vas a usar tu misma deuda para pagar tu deuda. Entonces, técnicamente aquí puedes tener un número muy, puede ser exacto, digamos, porque pues muchas veces, como se dice, jinetear el dinero y digamos, si tengo que pagar el préstamo y no he usado 50,000 pesos, pues le meto esos 50,000 pesos del préstamo a mi deuda para pues financiarlo. Eso no es lo más correcto, pero pues si te saca de un apuro lo van a hacer. Entonces, como mencionaba, esta razón pues indica la cantidad de deuda que está usando, pero con valor al capital. Entonces, digamos, esto también nos va a ayudar a conocer la solvencia de la empresa. Porque, digamos, si tienen un problema, pero tienen, o sea, digamos, pueden solventar su deuda o tienen una razón de deuda de 0.3, ¿no? De 30%, pero la estás calculando en base a una fábrica que te vas a tardar 2 años en venderla, pues técnicamente si el plazo de pago es en 2 meses, pues no te vas a poder pagar nada porque no vas a poder vender el edificio o lo vas a terminar regalando y te va a salir peor. Entonces, bueno, esta es un poco más exacta que la anterior. El ejemplo práctico, entonces aquí lo tenemos, ¿no? Nuestra fórmula es deuda total, entre deuda total más recursos propios. Y bueno, aquí digamos que el denominador va a ser total pasivo más total más capital contable. Digamos que aquí ya estás contando la deuda total, entonces más pues el capital propio, las utilidades, y entonces aquí yo puedo hacer ya esta suma que viene siendo este total más este. Aquí sí estamos tomando este ejemplo, pero para que aprendamos a hacerlo de la otra manera, en el práctico o en el real no estamos tomando el total pasivos y capital contable. Entonces, bueno, aquí para el ejercicio de 2008 tenemos que la fórmula es 113.963, que viene siendo la suma de estos dos, entre 290.328. Bueno, nos da 0.39 o 39%. ¿Esto qué significa? Que por cada 39 centavos por cada dólar que ellos deben, técnicamente tienen 39 centavos propios para poder pagar o liquidar su deuda. Igual aquí también viene siendo entre menor, muchísimo mejor. Y bueno, aquí también tenemos que subió de 0.39, o sea, de 0.39 a 0.40. ¿Por qué? Pues aquí ya empiezas a analizar los casos de por qué pudo haber mejorado, por qué pudo haber empeorado. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tuvieron mayor utilidad en el periodo, entonces eso también es muy bueno. También vemos que la deuda, pues, a pesar de que incrementó, pues incrementó todo lo demás. Y así es como pues ustedes van a ir analizando el estado el balance general y por qué salen estos números. Y bueno, aquí tenemos la interpretación y el análisis. Entonces, bueno, entonces aquí podemos obtener o ver que la empresa emplea un 40% de deuda para financiar sus actividades y podemos observar que de un año para otro solo aumentó 1%. Esto significa que pues la empresa maneja bastante bien su deuda. Esta empresa también podemos ver que a pesar de que se incrementó la deuda, posiblemente se haya incrementado para ser mejores y eso lo podemos notar en las utilidades. Las utilidades pues salieron mucho más altas al periodo anterior. Y bueno, aquí también la interpretación es que entre más bajo el número, menor dependencia del financiamiento externo tenemos y pueden cumplir sus actividades con solo los recursos contables que la empresa tiene. Esto significa que, digamos, entre más bajo el número, menor dependencia del financiamiento externo tenemos y pueden cumplir sus actividades con solo los recursos contables que la empresa tiene. Esto significa que, digamos, entre más bajo el número, menor dependencia del financiamiento externo tenemos y pueden cumplir sus actividades con solo los recursos contables que la empresa tiene. Esto significa que
si yo tengo, entre más alto esté el número, significa que yo dependo más, o sea, tengo más deuda para operar, pero además también no tengo el capital disponible para poder pagar esas deudas o tengo que incluir otros tipos de activos para poder solventar mi deuda. Entonces, esta es un poquito más exacta que la de arriba porque solo limita la razón a solo usar el capital contable. En la de arriba es como en general, usando todo lo que yo tengo contra todo lo que debo. Y aquí ya no, aquí ya empezamos a segmentar. Entonces, como en la clase pasada les mencionaba, tenemos que primero sacar la de arriba y si vemos que la de arriba sale muy bien, se calcula esta para de esa manera nosotros poder decir, ok, si la situación se pone un poco más dura o la situación está un poco más fea, aún tenemos posibilidades de poder sobrevivir o ya nos limitamos muchísimo. Entonces, de esta manera podemos también nosotros medir el riesgo. ¿Alguna duda? Bueno, y después ya por último, para pasar la parte teórica, tenemos la de razón de cobertura de intereses. La razón de cobertura de intereses nos va a decir si la empresa va a ser capaz de atender su deuda y más que nada su deuda, pues los gastos financieros que pueda generar esta deuda, o sea, pagos de intereses, créditos, cualquier cosa que pueda hacer que pueda generar la empresa, pues esta razón financiera nos los va a poder decir si realmente vamos a poder pues solventar las deudas, ¿no? Entonces, bueno, esta fórmula es, la cobertura de intereses es igual a beneficio antes de impuestos e intereses. Bueno, la vamos a encontrar, sí la vamos a encontrar así literal en las plataformas de internet, que es Yahoo Investing. Y los gastos financieros normalmente no salen como tal gastos financieros, a veces sí. Normalmente sale como pago de impuestos, o retenciones a corto plazo, retenciones a largo plazo, y es cosa de que pues, nos vayamos también aprendiendo los términos que pueden incurrir los gastos financieros. Algunas otras plataformas pues sí te lo presentan así como tal, gastos financieros. Y bueno, esta razón también es de suma importancia calcularla. Esto también se calcula un poco más interno y es más como para términos de pues términos de que, por ejemplo, si yo tengo mi empresa, lo voy a calcular y porque el banco me lo va a pedir, y si lo tengo arriba de 1.5, lo más probable es que me vayan a dar un crédito o me vayan a dar un préstamo. Si lo tenemos muy abajo, significa que la empresa, o sea, el banco va a decir, pues no tienes la capacidad de pago, entonces no vas a poder, no vas a generar la utilidad o no vas a generar el dinero suficiente para poder pagar tus obligaciones, entonces no me voy a arriesgar a darte un pago. Entonces nosotros vamos a tomar como estándar el 1.5 que los bancos toman y de esta manera podemos pues poner ahora sí que un nivel estricto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo práctico. Tenemos el estado, aquí ya no se usa el balance general, aquí ya se utiliza el estado de resultados. Ese también lo encontramos en Yahoo Finanzas, en Investing, y recuérdense que el estado de resultados es donde la empresa, digamos que esto es como una imagen de la empresa y sus ingresos. Aquí en el estado de resultados se coloca las ventas, cuánto nos costó producir esto, cuánto fueron nuestros gastos de operación, cuáles son nuestros gastos financieros, y al final si tuvimos una ganancia o una pérdida. Entonces, bueno, eso también es muy importante saberlos leer, analizar y que nos informa que nos da cada número. Aquí tenemos igual nuestro de resultados de la empresa Somos Finanzas, igual tenemos para 2 años. Y bueno, aquí nuestra fórmula sabemos que es beneficio antes de impuestos, intereses entre gastos financieros. Aquí pues lo encontré muy fácil, encontré que pues tenían la utilidad antes de impuestos. Normalmente algunos lo vamos a encontrar en inglés, entonces se llama EBIT, que es Earnings Before Interest, no sé qué, y Depreciation. El EBITDA ya es Earnings Before Interest, Depreciation y Amortization. Entonces, bueno, aquí vamos a utilizar esta, ¿por qué? Porque algunos gastos financieros vienen siendo pues pagos de dividendos, pagos de préstamo, intereses generados y cualquier cosa que pues va a hacer que nuestra ganancia o utilidad se disminuya. Entonces aquí la razón quedaría de esta manera, 1.456.040 entre 332.90. Ya no le puse aquí los millones para poder hacerlo en miles y sin que se me descuadre. Entonces aquí tuvimos una razón de 4.37. Si seguimos el número estándar, pues sabemos que esta empresa tiene genera suficiente utilidad para poder solventar su deuda y pues seguir teniendo una utilidad.
digamos, aquí hubiera salido punto, no sé, hubiera salido 1, significa que técnicamente estaría saliendo tablas, digamos. Después de hacer este pago, aquí nos saldría 0. O sea, porque si aquí en gastos financieros serían 1.456.40, aquí nos debería de dar ceros. Entonces, cuando haces la división, pues nos va a dar 1 y significa que la empresa va a quedar tablas y la empresa pues no va a tener dinero para no, a lo mejor hacer el siguiente pedido o va a poder a seguir operando porque se va a quedar sin dinero. Y bueno, para 2018, aquí ya me confundí, es 2018, pues es diferente, 2095.55 entre 373.55 y ya nos da uno de 5.61. ¿Qué ocurre aquí o por qué este número aumenta? Normalmente porque hay un impuesto a las ganancias. En México creo que, bueno, es el ISR, que es el impuesto sobre la renta, que ese normalmente se descuenta las ganancias de las empresas. Viene siendo del 30% ese impuesto, o entonces, digamos, tienes que tu ganancia multiplicarla por 0.30 y eso es lo que te van a descontar. Y ya, bueno, entonces aquí, por ejemplo, como hubo una utilidad mayor, pues también incrementó el gasto financiero porque pues aumentaron los impuestos. Aún así, pues como es mayor utilidad, también seguimos generando mayor utilidad después de los impuestos. Y bueno, entonces así es como se calcula esta razón financiera. Y bueno, la interpretación, ¿cuál es? Bueno, esta razón financiera nos indica que por cada peso que ellos tienen de gasto financiero o deuda, ellos cuentan con 4 pesos para poder pagar sus intereses. Significa que ellos van a dar 1 peso y les van a sobrar todavía 3 pesos con 37 centavos. Por lo que, pues, estas empresas, digamos, tienen bastante solvencia para pagar sus gastos financieros y pues no se van a ver afectados en sus futuras operaciones porque van a poder usar esta utilidad. Igual, pues se tiene que hacer la comparación entre ambos años. Podemos ver que subió casi 1 punto de 4.37 a 5.61. Entonces, pues esto nos indica que la empresa también mejoró bastante en el ámbito de las ventas. Tuvieron tuvieron que hacer menos gastos operativos, aunque pues ya aumentaron los gastos financieros, aún así cerraron con mejor utilidad. Como les menciono, la interpretación básicamente es si nuestro número sale menor a 1, significa que la empresa no podrá cumplir con sus deudas y tendrá que usar o capital externo o endeudarse más para poder pagar los activos, los gastos financieros que la empresa genere. Si nuestro número sale mayor a 1, significa que la empresa no va a tener ningún problema de liquidez y va a poder pagar todos sus gastos financieros y cuestiones que tengan que ver con pagos de deuda. Y bueno, aquí también lo remarco, el nivel más aceptable tiene que ser arriba de 1.5, esto porque los bancos así lo estandarizaron. Entonces, pues es mejor estar en línea con los bancos que inventar nuestro propio número. ¿Alguna duda sobre la parte teórica de estas 3 razones financieras? Y si no, para pasar ya a la parte práctica. No, por mi parte está bien. Perfecto. Todo bien, todo bien. Perfectísimo. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte práctica. Déjenme les comparto mi pantalla. Como siempre, bueno, para seguir con el buen análisis, lo estamos siguiendo con Microsoft. Ya saben que es la empresa que más, pues no que más guste, pero es la que hemos usado en casi todos nuestros ejemplos. Entonces, de esta manera, pues podemos continuar con el análisis de las razones financieras. Entonces, bueno, déjenme que cargue, ya tenemos aquí la información abierta para agilizar la sesión. Entonces, bueno, para buscarla ya saben que aquí hay que poner pues la acción que queremos. Nosotros, bueno, aquí hay unas tendencias. Microsoft ya saben que es MSFT. Y pues ya se meten, aquí está, y pues ya desaparece algo como el resumen y toda la información. De esta manera, pues nosotros vamos a ver todo. Aquí ya, pues nosotros ya vimos que, espérame. Bueno, aquí ya tenemos la información, ¿no? Aquí nos vamos a financieros y aquí ya vamos a poder ver el estado de resultados, el balance y el flujo de caja. Para estas razones financieras, pues vamos a ocupar el balance y el estado de ingresos. Primero, pues vamos a calcular la razón de deuda y la razón de deuda a capital. Tenemos un pequeño problema. Veremos por qué no carga. Igual, bueno, los que ya tengan su Excel abierto, denme chance y les comparto mejor mi pantalla
para no estar brincando. Entonces, bueno, me pueden comentar si ya ven, si ya están viendo Excel. Bueno, la compu se trabó. Aquí ya ¿Es tenemos una hoja en blanco o es algo que han ido trabajando? ¿Mande? Ah, creo que ya es algo que llevan trabajando. Ya. De hecho, no, esto apenas lo van a calcular ustedes, pero para hacer la agilización, pues yo ya lo tengo calculado para no estar perdiendo el tiempo, pero ya les enseño de dónde salen cada número. Lo que calculamos la clase pasada fue esto. Esto sí fue calculado en la clase pasada, ahora vamos a calcular esto. Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestra primera razón, nuestra razón de deuda, ¿no? Entonces sabemos que es pasivo total entre activo total. ¿Esto de dónde lo vamos a sacar? Bueno, lo vamos a calcular para 2 años, para 2019 y para 2020. El activo total viene siendo esta parte. Bueno, aquí ya está el balance general. Aquí hay que tener mucho cuidado. Nosotros, bueno, ya estamos viendo aquí porque como el año fiscal de Microsoft acaba en junio de 2020, o sea, el 30 de junio es el año fiscal para Microsoft, digamos que ahorita ya podemos utilizar 2020 para hacer nuestros cálculos. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos activos corrientes y activos no corrientes. Entonces, la suma de 111 más 175 nos viene dando 286,556. Esta viene siendo nuestro activo total. Eso, como pueden ver, ya está colocado aquí. Ya está aquí los 286,556,000. Y de ahí, bueno, ¿cuál es nuestro pasivo? Nuestro pasivo es toda esta parte. Todo el pasivo circulante saben que son pues lo que se tiene que pagar en el corto plazo y los no circulantes vienen siendo las obligaciones no corrientes. Aquí tenemos pues la deuda a largo plazo, obligaciones de impuestos, ingresos diferidos, otras obligaciones y total de obligaciones. Entonces la suma de 69,420,000 más 114,806,000 nos da el pasivo total, que viene siendo 184,226,000, el cual también está colocado aquí. Y bueno, pues nuestra fórmula nos indica que hay que dividir pasivo total entre activo total. Entonces aquí ya está la fórmula. Entre y nos está dando 0.64. ¿Qué significa? Esto también ya, si quieren, lo podemos poner en porcentaje. Y bueno, entonces ya nos estamos dando cuenta que en 2019 Microsoft tuvo una dependencia o una deuda del 64%. Esto significa que el 64% de sus activos estuvo financiado por deuda. Como les mencionaba, pues esto no tiene nada que ver con que sí sea bueno o malo. Está arriba del 50%, pero sabemos que tienen una utilidad de 300, bueno, tienen aquí no podemos ver la utilidad, ¿verdad? La utilidad ya la podemos ver aquí. Y pues podemos darnos cuenta que realmente es una deuda muy buena. ¿Por qué? Pues porque aquí vemos sus ingresos y están mostrándonos un ingreso de 68 millones. Entonces decimos, ok, tienen bastante deuda, pero pues tienen con qué pagarla y la van a pagar de su propio, ahora sí que de su propio capital. Y bueno, entonces yo ya la calculé aquí para 2019 y como les mencioné, como el año fiscal ya acabó para ellos, nosotros podemos ya calcular este. En caso de que el año fiscal no haya acabado, posiblemente la información sea igual o no nos salga muy parejo esto. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, estas plataformas la van llenando conforme van saliendo los reportes en la bolsa de valores. Entonces aquí ya tenemos que para 2020, que viene siendo esta fila, tenemos que sus activos totales son de 301,311,000. Podemos ver que aquí ya incrementaron los activos. Y bueno, también tenemos que su deuda incrementó, pero no incrementó al mismo tamaño que los activos. Entonces, bueno, aquí tenemos, de hecho, bueno, podemos ver que los pasivos hasta se redujeron casi 1,000,000,000. Entonces, pues esto es muy bueno, ¿no? Entonces aquí ya tenemos los datos también cargados, 183,007,000 y bueno, 7,000, pero y aquí tenemos 301,311,000. De nuevo, pues vemos que nuestra razón financiera, la fórmula, pasivo total entre activo total, y pues tenemos 0.61. De nuevo lo podemos pasar a porcentaje. Y bueno, aquí podemos ver que hubo una disminución de 3% en la deuda. También, ¿por qué? Porque vemos que hubo un incremento
hubo un incremento en el activo, pero el pasivo se mantuvo casi igual. Esto, pues, como les menciono, va a criterio y es factor de cada empresa analizarla completamente, pero pues es algo que tenemos que tener en consideración. Ya vimos que, bueno, estaba arriba del 50%, pero sigue siendo una deuda bastante controlable. Como viene siendo Microsoft, sabemos que no va a haber ningún problema. De ahí, bueno, para ver si lo hicimos correctamente, lo vamos a tener que, pues, comparar contra las páginas financieras. Por ejemplo, Microsoft no tiene esas razones financieras, pero Investing sí. Igual encontré otra página que se llama Macrotrends. Esta te da todas las razones financieras de cualquier empresa, información, pues análisis, lo que ustedes necesiten saber de las empresas, también esta página se las da. Entonces, bueno, aquí podemos ver también su información desde que, bueno, entró en la bolsa. Aquí lo podemos ver a 1, 2, 3, 5 años. Y bueno, nosotros para poder hacerlo, pues lo vamos a tener a un año, porque pues no nos interesa saber hace 5 años, sino hace cómo estaba hace un año. Entonces, bueno, aquí ya vamos a bajar. Y bueno, aquí, por ejemplo, vemos que al periodo de 2020, o sea, el último trimestre que marcaron fue una razón de 0.61 y bueno, ya vemos que aquí ya cuadró con nuestro 0.61 de 2020. Y aquí tenemos pues el último trimestre de 2019. Entonces aquí ya volvemos a ver que nos cuadró con el 0.64. Entonces aquí podemos decir que nuestro número estuvo bien calculado. Ahora, si lo queremos verificar con otra página, pues aquí tenemos Investing. Investing yo me meto en la parte que dice fundamental y me puedo ir a Ratios. Y bueno, aquí yo puedo ver todas las razones financieras calculadas que ellos tienen. Aquí, por ejemplo, pues yo ya voy a poder ver que mi deuda a largo plazo, 61% para el último año. Y si lo calculan al promedio del último, si lo ven en el promedio de, ¿cómo se llama? Así como que lleva generado los datos de este último trimestre, sería 57%, o sea, la están bajando. Entonces, bueno, ya vimos que nuestras razones de deuda fueron exactas, que cuadraron, y de esta manera, pues ya sabemos que mínimo hicimos bien el trabajo. Ok, entonces continuamos. Vamos a calcular ahora la razón de deuda capital. De nuevo aquí, pues nosotros sabemos que nuestra fórmula, como mencionamos aquí, ya la vamos a calcular sin tomar en cuenta la deuda, simplemente pues recursos propios. Vamos a calcularla. Aquí como ven, pues yo ya tengo aquí unos números calculados, pero vamos a enseñar cómo lo hicimos. Entonces, de nuevo, pues nos vamos a nuestro balance general. Aquí en sus finanzas. Esperamos a que cargue un poquito. Y bueno, entonces aquí ya sabemos que nuestra deuda total viene siendo 184.226.000. ¿De dónde salió esa deuda total? Pues de nuevo viene siendo los pasivos totales. ¿Por qué? Porque un pasivo es deuda. Entonces de nuevo vamos a ocupar esos 184.226.000 y nosotros vamos a utilizar el total del patrimonio neto de los accionistas. O sea, esto significa que nuestro dinero, el dinero que la empresa tiene sin contar la deuda, es de 102.330.000. Hemos calculado, ¿no? Igual, entonces aquí vemos que la razón financiera nos da 0.56. Tenemos aquí la división de la deuda total entre los recursos propios. Eso también lo podemos pasar a porcentaje. Nosotros lo vamos a mantener así. Y bueno, vamos a calcular ahora 2020. De nuevo, pues viene siendo el mismo pasivo total entre los recursos propios. Aquí podemos ver que los recursos aumentaron. Entonces, pues también aquí la deuda también pues aumentó. Tenemos esta razón financiera pues aumentó. Ahora, si lo calculamos tomando la fórmula como las mencionaba, pues nosotros podemos hacer lo siguiente. Tomando la deuda también.
pues nuestra deuda vemos que se baja a 1.56. Bueno, digo, perdón, aumenta a 1.56. ¿Por qué? Porque ya tenemos más recurso propio, porque estamos tomando en cuenta la deuda. Entonces, pues ya no que deje de ser exacta, pero estamos tomando en cuenta cosas que a lo mejor y no vamos a poder tener disponibles. De nuevo, pues sube a 1.65. Entonces, bueno, en nuestro análisis sabemos que este número, entre más bajo, mejor. Entonces, eh, técnicamente, aquí, pues tendremos una deuda del 156%. Pues la verdad no es nada atractivo tener una deuda del 156%. Entonces, por eso cuando son empresas reales o son empresas muy grandes, normalmente solo vamos a utilizar los recursos propios. Entonces, aquí pues, sabemos que el 56% de, de lo que se utiliza, pues viene siendo parte de la deuda. O sea, estamos financiados por el 56% para poder usar, bueno, o pagar las deudas. Igual este número entre menor salga, pues muchísimo mejor. Aquí porque salió así, pues bueno, aumentamos los recursos propios y también esto significa que pues tenemos mayor liquidez. Entonces, bueno, aquí usamos estos números, 112 y 118,000. ¿Alguna duda sobre estos dos? Bueno, entonces para poder ver si estamos correcto, pues igual aquí nosotros vamos a ver el que dice deuda a capital, deuda total a capital. Podemos ver que el primer año, o sea, el 2019 es 61, a nosotros nos dio 56, posiblemente sea un tema de decimales, y vemos que a ellos en el segundo año les salió 67% y a nosotros nos salió 65%. Vivimos dentro del mismo rango, entonces esto es bueno. No, si no nos da exacto, pero tampoco la diferencia es abismal, podemos decir que hicimos las cosas bien. En caso de que, por ejemplo, este número nos hubiera salido 0.3 y ellos tenían 0.6, posiblemente sí hicimos algo mal, pero pues estamos muy cerca de los números que ellos colocan. Entonces, bueno, viendo la razón de deuda capital, podemos ver que al incrementar el recurso propio, tienen mejor capacidad de pago, pueden usar, minimizar ahora sí que la dependencia que tienen de los deudores o de los terceros y que tienen mayor capital para poder solventar sus deudas. Y bueno, por último, vamos a calcular la razón de cobertura de intereses. Esta la tenemos como beneficio antes de impuestos e intereses y gastos financieros. Como les mencionaba, bueno, aquí ya no vamos a ver el balance general y bueno, aquí también no vamos a encontrar la razón financiera. Esta la vamos a calcular, pero no vamos a tener contra qué poder, ahora sí que, contra qué vamos a tener para poder comprarla. Entonces, bueno, ya voy a cerrar estas dos para internet. Y bueno, nos vamos aquí a nuestra página de Yahoo Finanzas. Y ahora, como les mencioné, pues nos vamos a tener que ir al estado de ingresos porque pues lo vamos a calcular aquí. Aquí ya podemos ver 30 de 2019 y 30 de 2019. Esto es TTM, ahora sí que lo que se lleva hasta el día de hoy, considerando el último periodo. O sea, esto es tercer cuarto. Entonces, bueno, aquí pues ya vemos que tuvimos nuestros ingresos totales. Como pueden ver, pues los números son iguales porque no ha terminado el trimestre. Entonces, aquí cómo vamos a ver cuál es la ganancia que tengo que utilizar. Puede ser esta, ingresos o pérdidas operativas, pero aquí vemos que dice ingreso antes de impuestos. Entonces, aquí ya nos están simplificando el buscar la información. Entonces, ya sabemos que el ingreso antes de impuestos fue para 2019 43,688,000 y aquí son 53,036,000. Entonces, yo aquí ya los tengo colocados, ¿no? Nuestro EBITDA, que es Earnings Before Interest, Depreciation, Taxes and Amortization, es de 43,688,000. Aquí nuestros gastos financieros pues no vienen como tal en gastos financieros, pero bueno, aquí yo puedo ver que son gastos de interés y impuestos a las ganancias. Como lo mencionaba, pues son gastos financieros, ¿no? Entonces yo aquí yo hice la suma para 2020, que viene siendo
de 8.755.000 y mis 2.591.000. Entonces, yo aquí ya le puse el igual más y pues me da que son 11 millones de gasto financiero. Eso y nuestra EBITA, que aquí lo tenemos, que es el ingreso antes de impuestos. Y ya hacemos la división. Entonces, bueno, nuestra división es el beneficio entre los gastos financieros y nos da una razón de 4.67. ¿Qué significa esto? Que la empresa tiene, por cada dólar que ellos tienen que pagar impuestos e intereses, tienen $4 para solventar su deuda. Como les mencionaba, pues es una empresa muy grande y pues tiene muy buen manejo de todos esos aspectos, por lo que tenemos esta buena razón de cobertura de intereses. Para 2019 viene siendo lo siguiente. Ingresos antes de impuestos, bueno, vimos que son casi 10 millones menos, por lo que también pues nuestros impuestos a las ganancias reducen, ya no se tienen que pagar tanto, y bueno, también vemos que nuestro gasto de interés fue un poquito más alto, pero por este tema pues sale un poquito más bajo. Entonces, como ganamos menos, también pues tuvimos que pagar menos impuestos porque la ganancia fue mínima. Entonces aquí yo ya tengo mis dos números, que vienen siendo impuesto a las ganancias y gastos de interés. Y, por ejemplo, aquí podemos ver que estos son positivos, por eso no los estoy tomando en cuenta. Si estos fueran negativos, yo los tendría que tomar en cuenta, pero aquí podemos ver que tenemos 52.959.000 menos gastos de interés, pero como aquí tenemos esta suma, nos está dando este número, porque realmente si yo restara estos dos, no me estaría dando los 53 millones. Entonces, por eso esto no los estoy tomando en cuenta, porque son positivos. Entonces, bueno, tenemos nuestros 2.686.000 y nuestros impuestos de 4.448.000. Entonces, yo ya aquí tengo el número y de nuevo hago mi razón financiera, mi división, y nos da una razón de 6.12. ¿Esto qué significa? Bueno, que como tuvieron que pagar menos impuestos, pues obviamente tuvieron más dinero para poder hacer pagos. Entonces, pues también aquí baje o sea, mientras se mantenga arriba de 1.5 es bueno. Obviamente, si vemos que de 4.60, digamos, tenía 9 o 6.12 y aquí nos tiene 1.5, pues sí tenemos que tener en cuenta que a lo mejor están teniendo problemas con pagos de intereses o están generando más deuda para tener que poder pagar y pues los gastos financieros son mucho mayores. ¿Alguna duda sobre la razón de cobertura, sobre las razones de deuda, cómo se tienen que usar, cómo se interpretan, para qué nos sirven? De mi parte no, Andrés, todo muy bien. Perfectísimo. Héctor, Ricardo, ¿alguna duda? No sé si podrías decir como en pocas palabras nada más como que un pequeño resumen de cada una, por favor. Claro que sí. Bueno, primero, la razón de deuda nos funciona para saber cuánto digamos, del pasivo que las empresas tienen, cuánto de esto es usado para financiar los activos. Entonces, también lo podemos interpretar como la deuda que una empresa tiene, básicamente. O sea, cuánto es el porcentaje que una empresa debe. Aquí, pues, vemos que falló de 64%, o sea, digamos, el 64%, o sea, Microsoft debe el 64% de todo lo que tiene. Entonces, entre mayor sea este número, mayor riesgo tenemos. Entre menor número sea este, significa que tenemos menos dependencia de los externos y que podemos financiar el dinero, o sea, financiar todo con nuestro propio recurso. La razón de deuda capital viene siendo casi lo mismo que razón de deuda, pero aquí ya nos ponemos un poco más estrictos. Nosotros aquí no vamos a utilizar los activos, sino que el recurso propio que la empresa tiene, o sea, el dinero que se guardó de las utilidades anteriores, del dinero de los accionistas, de la cuenta de banco, de la caja chica que tiene la empresa, de la caja fuerte. Entonces, aquí este número nos va a indicar también cuánto dinero o cuál es la capacidad de pago en base a los recursos propios de la empresa. Aquí podemos decir que es casi, aquí puede ser un poco al inverso. Si tenemos aquí un 1, significa que por cada dólar que debemos, la empresa tiene $1 para poder pagarles. Entonces también como lo mencionamos aquí, pues podemos, la interpretación es que entre menor el número, también nos está diciendo que
pues menor dependencia a los externos. Entonces, aquí siempre vamos a buscar que el número sea menor en la de razón de deuda y razón de deuda capital. Entre mayor sea el número, posiblemente signifique que o deben más o tienen más recursos propios para poder pagar sus obligaciones sin tener que tocar algunos otros activos como pueden ser inventario o puede ser algún edificio, algún activo en general. Y bueno, la razón de cobertura de intereses lo que viene siendo es para calcular o saber cuánto, si nosotros después de toda la utilidad que recibimos, después de hacer el cálculo de gastos operativos, gastos administrativos, si tenemos el dinero suficiente para poder cubrir la deuda o los intereses o los impuestos que vamos a poder generar. Aquí, entre más alto el número, va a ser mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es usar la ganancia net, utilidad neta antes de impuestos, y vamos a tomar todos los gastos financieros que son pagos de intereses, impuestos, amortizaciones. Esto a veces lo vamos a encontrar como gastos financieros, a veces lo vamos a tener que descifrar nosotros. Y bueno, esta razón nos va a indicar que por cada dólar que nosotros debemos de intereses o de gastos, cuánto dinero tenemos para poder solventar esta deuda. Vamos a buscar el precio, vamos a buscar que sea arriba de 1.5 para tener mayor seguridad ahora sí que en nuestro análisis. Y bueno, eso sería como la recapitulación del tema. Esto, como ya saben, también se tiene que complementar con otro tipo de análisis porque es importante, pues, enfocarnos en todo. Esto también se complementa con las razones de liquidez porque, pues, la deuda es parte de la liquidez y de las obligaciones que una empresa debe de pagar. Entonces, como siempre que les he comentado, siempre tenemos que ver todo el tema, todo el panorama y no solo enfocarnos en alguna cosa. ¿Alguna duda? No, Todo bien, gracias. Perfectísimo. Entonces, bueno, Todo bien. sin más por el momento, eso sería todo por la clase de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por haber participado el día de hoy. Y cualquier cosa que no haya quedado claro, mañana lo podrán ver a través del link guardado en YouTube. Y pues que tengan muy buena noche y seguimos en contacto. Gracias.